mi nombre es Paula González. Mi nombre es Jessica Carvajal. Y venimos a exponer sobre Jürgen Habermas y su teoría en la Escuela de Frankfurt. Jürgen fue un teórico alemán nacido en 1929 en Düsseldorf. Estudió en Göttingen y en Bonn, doctorándose en una tesis, y fue profesor titular de Sociología y de Filosofía de 1964 a 1971. Entre sus aportaciones se destacan la construcción teórica y la acción comunicativa y la democracia deliberativa. En 1983 regresa a Frankfurt, donde realiza importantes trabajos sobre la comunicación de masas y socialización política. Él considera el pragmatismo americano no como una interesante propuesta para compensar las debilidades de la teoría marxista de la sociedad. En 1976 desarrolla la teoría de la acción comunicativa con la intención de lograr una reconstrucción del materialismo histórico. Su pensamiento entronca con la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Su obra adopta perfiles propios que conducen a profundas divergentes con sus maestros y procesadores. Su trabajo está orientado a poner los fundamentos de la teoría social con los que analiza las sociedades del capitalismo avanzado. El pensamiento de Kant tiene un destacado lugar en la obra de Habermas, y el de Karl Marx desempeña un papel decisivo. El estrecho vínculo entre una filosofía de la razón muy ambiciosa en términos normativos y una teoría empírica de la sociedad es una característica del pensamiento de Marx, que Habermas hace suya y que lo distingue de otros contemporáneos, y en particular del sociólogo Nicholas Luhmann y del filósofo John Rawls, con quienes no obstante comparte preocupaciones comunes. La integración de filosofía y ciencia social es una teoría crítica de la sociedad de rasgo distintivo en la obra habermasiana. Aunque a Habermas se le sale el concepto filosófico de razón y lo emplea explícitamente en términos de filosofía del lenguaje, lo hace para poder desarrollar así una teoría social. Se apoya en la idea de una completa transformación de crítica del conocimiento en crítica a la sociedad. De ahí que resulta unilateral entender a Habermas como mero filosófico de la fundamentación argumentativa y de la ética discursiva. Su primer gran obra fue Escrito de habilitación en 1962, traducido al español como Historia y crítica de la opinión pública. En este análisis de la transformación estructural de la esfera pública se aproxima de forma crítica al concepto de opinión pública y recupera la visión eminente democrática del mismo con su distinción entre opinión pública manipulada y opinión pública crítica. Habermas también tratará de reconstruir el materialismo histórico en sus obras posteriores a las nuevas problemáticas de la sociedad del capitalismo tardío. En este sentido, la gran crítica que realizará a Karl Marx será que en su opinión reduce el praxis humana a una técnica, en el sentido de que Marx le otorga la importancia fundamental al trabajo como eje de la sociedad en demérito del otro componente de la praxis humana que Habermas rescata como esencial, la interacción mediada del lenguaje. Pues a diferencia de Marx, Habermas entiende que el cambio social debe darse en un ámbito simbólico, en el ámbito de la comunicación y el entendimiento entre los sujetos. De este modo, esta crítica se asemeja a la reflexión que realiza Theodor Adorno y Max Horkheimer. Luego de este momento inicial, Habermas repasará esta distinción entre trabajo e interacción como dos momentos irreducibles de la acción y tratará de incluir en la labor productiva componentes de la interacción, por lo que dirá que es posible pensar un cambio social desde el campo del trabajo. A partir de la publicación en 1981 de su obra fundamental Teoría de la Acción Comunicativa, sus análisis y reflexiones se han orientado a una ética discursiva. La defensa de la democracia deliberativa
y de los principios de Estado de Derecho, así como hacia las bases normativas requeridas para configurar e incluso constitucionalizar una esfera pública mundial. Sospechó que se debería introducir otra forma de separación de poderes. También pensó que tales transformaciones de las instituciones políticas deberían realizarse en el marco de los principios constitucionales que ya hoy son reconocidos. Una de las teorías críticas de Frankfurt es una teoría que al mismo tiempo aspira a una comprensión de la situación histórica cultural de la sociedad. Aspira a convertirse en una fuerza de transformación en el medio de las luchas y de las contradicciones sociales. También hay una frase que esa escuela utiliza y dice que la razón es crítica frente a toda ideología manipuladora y alineante que pretendió primero dominar la naturaleza, pero posteriormente pasó a dominar al humano. Esta es interdisciplinar y hace que todo sea una sociedad más justa. Inspirada por el marxismo. Lograr una sociedad sin clases sociales donde todos vivan con dignidad compartiendo los bienes producidos socialmente sin que exista propiedad privada sobre los medios de producción, porque se supone que esta es el origen y la raíz de la división de la sociedad en clases sociales. Yo creería que ahí hace referencia a la igualdad de patrimonios, a la igualdad económica y etcétera. Transformación de la realidad social. Sociedad más justa. El futuro de la humanidad está unido al pensamiento crítico. De nuestro pensamiento crítico y de las valoraciones subjetivas que nosotros podamos sacar, está el futuro de nosotros, marcar la diferencia, depende de nosotros. Recuperar la unidad entre teoría y praxis, renunciar a la utopía como meta final, construir una nueva forma de racionalidad que será emancipadora. El papel de los medios de comunicación masivos son sospechosos de violencia simbólica y son temidos como medios de poder y de dominación. Este es un efecto del poder tan grande que tienen los medios de comunicación ante la población, ya sea de masa, ya que esta misma actúa como los medios de comunicación quieren que lo haga. El pensamiento de Karl Marx dice que de este modo la teoría crítica impulsa a los hombres al despertar del sueño en el cual se encuentran, para que hagan uso de las posibilidades materiales y espirituales en provecho de la construcción de una sociedad racional. Para construir una sociedad racional es importante que despertemos de la ignorancia y pongamos a uso todo lo que nos rodea, ya sea material o espiritual. Este es el final de la exposición, esperamos que sea de su gusto. Recuerden que les habló Paula González y Jessica Carvajal.